A partir de este momento, caminaremos juntos por nuestro pueblo y sus colonias. Entrevistas, historias de vida y toda la actualidad de Ruiz de Montoya. Acompáñenos a recorrer y conocer nuestro municipio. Bienvenidos a Nuestras Raíces y la Actualidad. Bienvenidos a una edición más de Nuestras Raíces y la Actualidad, caminando y andando los lugares de Ruiz de Montoya. El día de hoy vamos a compartir con ustedes la rica y profunda historia de la familia Schueri, que llegaban también a estos lugares allá por los años 1939 en el mes de febrero. Los invitamos a vivir con nosotros esta nota que realmente asombra por la cantidad de historia, de elementos también históricos, que queremos que ustedes lo puedan ver y lo puedan apreciar. Arrancamos así el programa con esta raíz tan profunda dentro de nuestro amado pueblo Ruiz de Montoya. El día de hoy, la familia Schueri. Estamos con Maya, con Delia y con Heidi. Les agradecemos muchísimo que nos hayan recibido en este lugar con tanta historia para Ruiz de Montoya y contar un poquito la historia de la familia Schueri aquí en estas tierras y un poquito el legado que han dejado para poner en conocimiento a la gente. Yo voy a empezar haciendo una pequeña ubicación. La familia Schueri vino en el año 1939. Antes que eso vino la familia Schedler, que era la familia de nuestra madre, ¿sí? La familia de mamá vino en septiembre del año 37. Estuvieron un año y medio antes acá que la familia de papá. Estaba compuesta por los abuelos y 5 hijos, de los cuales mamá era la mayor, tenía 14 años cuando vino de Suiza. La familia de papá, los Schueri, vinieron a principios del 39, en febrero del 39 llegaron a Buenos Aires y vinieron. Papá, que ya era adulto, tenía 19 años, con su hermano y su familia y sus padres, ¿sí? De Basilea. Papá y mamá obviamente se conocieron acá en Ruiz de Montoya, ¿sí? Y se casaron en el año 43, el 1 de julio del año 43, cuando mamá cumplió 20 años y papá tenía 24 años. Entonces es un ensamble de 2 familias pioneras. Los Schedler venían destinados y desembarcaron en Puerto Rico, vinieron con el Guaira, como tantos otros con el barco. La familia de papá vino hasta Buenos Aires y en realidad no sabían bien a dónde iban a ir. Vinieron a Misiones, porque era pleno carnaval en Buenos Aires, y salía primero un barco a Misiones que un tren a Córdoba. Entonces por eso optaron por venir a Misiones. Pero una linda historia. Por ahí también contarle a la gente, sabemos que hubo todo un proceso histórico, ¿no? Del por qué dejaron Suiza. Bueno, Suiza, por un lado, la familia de los Schedler, eran 5, era una época de recesión en Suiza, recesión total. Y ya se hablaba de una Segunda Guerra Mundial. La familia de papá vino por el motivo de la guerra, porque el abuelo tuvo que ir al frente en la Primera Guerra Mundial, y la abuela dijo, con 3 hijos varones, no quiero que mis hijos vayan a la guerra. Creo que todos estos inmigrantes que vinieron hicieron un súper mega sacrificio al venir. Yo me imagino a mamá con 14 años y a la tía Lee, que tenía 13, porque había un año de diferencia, venir acá adolescentes que estaban en la secundaria en Suiza y venir al monte, acá donde no había nada. A ver, eran chicas. Yo recuerdo que mamá decía que lo peor para ella al principio eran los marihuí, porque le llenaban las piernas de heridas. Y antes las mujeres no usaban pantalones.
Me acuerdo que ella decía que lo primero que se cosió fueron pantalones con unas bolsas de harina, porque no toleraban los bichos, y mamá encima era re gringa, no sé si ustedes se acuerdan. Mamá era blanca, la Muti era blanca. Y aparte la familia de papá todos tenían trabajo y todos tenían escuela secundaria hecha, eran todos, habían hecho la escuela industrial, la abuela se dedicaba a la costura, tenían su clientela formada, no tenían necesidad de emigrar por falta de trabajo. Claro, ya todos con sus profesiones, digamos, todos eran adultos con profesiones y una vida hecha en un primer mundo, digamos. Sí. La mamá de ustedes tenía, yo siempre digo lo que es una memoria fotográfica, porque sabemos que están sus memorias. Tengo escritos de mamá, así una pila, que algún día que tenga tiempo tengo que pasar todo en limpio, porque ella hizo por etapas, desde que ella salió de Suiza hasta que se casó. Ahí cortó, hizo el primer librito. Después tengo los borradores de ella, hizo una segunda etapa, desde que se casó hasta que nació el indio. Después hizo una tercera etapa, bueno, el Alejandro, una tercera etapa ya cuando aparecieron los nietos, etcétera. Así que eso está en proceso. En la época en la que mamá escribía, en realidad lo hizo para la familia, para que a la familia le quede un poquitito el origen, cómo fue los inicios, cómo fue el principio acá. De hecho, mamá hablaba muy bien el castellano, papá nunca. Mamá, por ejemplo, cuando ellas llegaron acá a la nada, a los 14 años, un médico español que trabajaba, porque Mineral en esa época era una potencia comparando con otros lugares, buscaba una empleada doméstica, y la abuela decía, bueno, en lugar de que mamá tenga que trabajar en la chacra, ofreció que ella vaya como empleada doméstica a Mineral, y mediante eso ella aprendió el idioma, aprendió primeros auxilios, aplicar inyecciones, y después ya de adulta recorría los montes con el farolito hasta la noche aplicando inyecciones a la gente que necesitaba. Socorriendo, ayudando. Y haciendo de partera también. Sí, no, eso también es una realidad. Toda la parte de medicina en la zona era muy, muy precario. Hasta que llegó algún doctor no había, o ir a Puerto Rico quizás. En el año 39 creo que fue el asalto en Puerto Mineral, que pasaron de los paraguayos en canoa, porque había un negocio, existía Martén y compañía, había un negocio adelantado para esa época, y se cruzaron y mataron al administrador, y la casa del médico estaba pegado, y mamá tenía una casita así un poquito más alejada, y en la casa del médico dice que tenían un sótano donde podían refugiarse. Entonces le llamaron a mamá, y contaba un señor que después vivió acá en Ruiz de Montoya, de apellido Cabral, que era el canoero que los cruzó, que ellos vieron la rubia de trenzas largas, porque era una noche de luna llena, cruzarse a la casa del médico, y ellos la quisieron agarrar y llevar, pero menos mal mamá se pudo meter en el sótano antes que... Otra vez el destino como que resguardó ahí para que no pase nada. Y después otra locura que cometió, bueno, pues mamá era muy especial. En el año 39, cuando estalló la guerra, claro, nadie tenía radio, nadie tenía acceso a un diario, nadie tenía nada acá, era solo un monte. Ella, después de hacer los quehaceres domésticos en la casa del médico, después de las 10 de la noche, se largó caminando de Mineral para acá, a Ruiz de Montoya, para avisarle a los abuelos, a los padres, que estalló la guerra. ¿Ustedes qué recuerdos tienen de con qué cosas? Porque tenemos un montón de objetos de fondo. ¿Con qué cosas llegaban, Heidi, que por ahí ustedes pueden decir, bueno, trajeron más o menos todas estas cuestiones, aparte de la fe, el valor y bueno, el empuje también? No, ambas familias, tanto mis abuelos paternos como los maternos, han traído una gran mudanza que no sé cuánto tiempo les habrá llevado organizar, preparar. Claro, porque los abuelos Schueri, por ejemplo, hasta los colchones han traído sus máquinas de coser, han traído instrumentos musicales, han traído todos los enseres de la cocina que
después les vamos a mostrar algunos que quedan, aún herramientas de todo tipo, y muchísimos conocimientos. No los han podido desarrollar en un principio porque no eran agricultores. Y aquí, gracias a Dios, se encontraron con las familias alemán brasileras y algunos criollos que había y paraguayos que les han enseñado a cultivar la tierra. También al principio, cuando llegaron, tenían que quedarse en un lugar que tenían para los inmigrantes o alguna familia les prestaba un pedacito de galpón hasta que compraban sus chacras y tenían el agua y podían construir algo. Todos empezaban con una casita chiquitita y después de un año, 2 años recién podían ampliar un poco esa vivienda y guardar también las cosas que traían. ¿Toda la mudanza llegó todo de una vez o en tandas? ¿Iba llegando? Todo junto, pero rompieron mucho cuando se rompía muchísimo porque del barco bajaban en todo tipo tobogán las cajas, se abrían, se desparramaba, era bastante complicado. Yo no me quiero imaginar a veces la tristeza, ¿no?, de estar ahí y uno mezquina sus cosas, aparte ya dejar el país y que realmente es increíble. Y después no conocer el idioma, porque nadie conocía el idioma, tener que tratar de encontrar movilidad para venir y ver a dónde, era complicadísimo. Y en cuanto a la profesión, a Daniel lo vemos siempre, lo vemos y sabemos que es carpintero, así que han heredado también, las profesiones y el trabajo con la madera, que es muy puntilloso, muy, muy perfecto, digamos. Daniel, contanos un poquito eso de quién aprendiste, cómo fue que nació todo eso también, y con varias obras en lo que es Ruiz de Montoya. Bueno, buen día a todos. Voy a empezar por el abuelo Schwery. El abuelo Schwery era cerrajero de profesión. Hoy en día las cerraduras que hoy son modernas, con llave, distintos tipos de llave, hasta tener electrónica. Antes era todo forjado. Papá contaba que cuando había algún incendio o algo, él tenía que salir a abrir esas cerraduras porque no la podían abrir, eran muy seguras y no se podía. Se construía de otra forma. Hoy por ahí hay herramientas que vos la podés. Entonces él tenía que salir, eso en Suiza, ¿no es cierto? Salir y abrir eso. Todas esas herramientas que hablaban de la mudanza, muchas de esas herramientas se perdieron justamente en el viaje hacia Argentina. Puerto de Buenos Aires, después cargar en el tren, llegar a Posadas, volver a cargar en el barco y después terminar en Puerto Rico o San Alberto, no sé bien dónde ellos desembarcaron. En Puerto Rico, en un barranco que tenía una tablita nomás del barco hasta la costa. Y contaban que le daba una gran tristeza ver cómo se perdían las cosas y también la gran tristeza de llegar a donde llegaron, porque salieron de un país desarrollado. Nosotros hoy tenemos más o menos lo que ellos ya tenían en aquel entonces en Europa. Y hace más de 100 años, sí. Y hace más de 100 años. Y la carpintería lo tomé de papá, porque papá, escucharon, era maestro mayor de obra. Trabajaba como carpintero en una fábrica grande que hacía heladera carnicera, heladera, de todo tipo de heladera, y eso iba todo forrado en madera. Y él trabajaba en esa fábrica y después trabajó en el puerto de Basilea. De ahí tenían salida al mar los suizos, porque el río Rin hasta ahí es navegable, más para arriba ya no, porque Suiza, el 40% de Suiza es montaña. Y ahí trabajaba como armador como encofrador, y era el único que tenía trabajo en aquel entonces, en la familia. Y surgió esta posibilidad de buscar un mundo mejor. Si ustedes que conocen Línea Cuchilla, papá estuvo en la construcción de la cabreada de la iglesia, del club, del té, de la fábrica de té. Y ahí tomé yo me acuerdo que una vez armamos 1 o 2 techos acá en el patio en casa. Él armaba todo antes, pues lo marcaba de desarmar, después se iba a obra a armar y todo calzaba perfectamente porque se lo acondicionaba donde estaban las herramientas y el lugar donde se podía trabajar mejor, ¿no es cierto? Sí. Y ahí tomé yo
ahí salí carpintero. Pero carpintero recién fui después que volví de Suiza, en el 93. Antes de eso me fui a trabajar. Antes trabajaba en la chacra y después cuando a los 21 años he ido a Suiza y cuando a la vuelta después vine y me dediqué a la carpintería. Y es un orgullo para mí renovar techos, por ejemplo, que hizo papá, parte de la cooperativa de té, el club, la iglesia. Son todos techos que se hicieron hace 60, 70 años que, bueno, hoy me toca renovar. Bueno, es como un proceso también, sí, un hilo ahí. A lo mejor papá me sigue guiando de arriba. Y la enseñanza de papá siempre fue ser muy honesto. Muy honesto. Y frontal, cumplidor. Siempre él nos machacaba. Mirá que en Suiza es las 9 y es las 9. No es 9 y 5, no es 10 o a las 11 como estamos acostumbrados acá. ¿Cuántos recuerdos y cuántas anécdotas? Yo les propongo hacer una pequeña pausa porque todo lo que ustedes han comentado lo tenemos también de fondo en los objetos y en la charla súper interesante con la familia Schwery. La escuela de robótica es un ámbito educativo diferente, es un ámbito educativo en el cual la enseñanza, el aprendizaje se revierte, se disrumpe. Es decir, que es un aprendizaje distinto. Los chicos vienen acá y como jugando van aprendiendo y cuando van aprendiendo van creando. Este es mi tercer año en la escuela de robótica y lo que más me gusta de la escuela de robótica es que yo siempre me gustó todo lo que es el tema de la electrónica, siempre armé todo lo que sea de electrónica. Y cuando me comentaron sobre la escuela de robótica, bueno, yo dije, mami, inscribime ya porque ya voy a entrar. Y sí, bueno, estuve viendo todo esto sobre la impresión 3D, sobre armado de autos, todo. Pero siempre tuve en mi mente tener un inversor, digamos así, para la casa solar, de energía renovable. En todo eso resultó esto, que la verdad que estoy muy a gusto con lo que salió y ya íbamos remando para poder terminarlo. Explicarle un poquito en qué consiste y cuándo comenzaste este proyecto. Esto consiste en un inversor, ¿ya? Más que nada para camping. Para la gente que le gusta pescar o que le gusta ir a lugares remotos donde no hay electricidad. Consta de una batería, un inversor y acá tiene la salida de 220 voltios con su contacto, todo. Ahora esto va a tener un panel solar que se conectará aquí a la entrada de alimentación, donde va a cargar por medio de la energía solar para aquellos que no van a poder ir a una casa a cargarlo. Entonces tienes ahí, vos te vas, pones el panel solar en el sol y en una mañana te lo cargas. Este equipo que vos ya estás mostrando, consolidado, desarrollado, los componentes, ¿en qué consiste? ¿De dónde los sacaste? Estos componentes vienen de un balastro de un auto, de las luces de xenón, ya que una vez estaba cargando la batería de un auto y vi eso tirado en una esquinita y dije, voy a mirando todo esto, las especificaciones. Vi que salía una salida bastante elevada de voltaje. Entonces en eso saco de una tele vieja unos capacitores y reciclo de diferentes lugares componentes electrónicas para poder armar esto. Y esto consta para poder poner a cargar tu celular, prender más que nada luces de un campamento. Y también puedes poner a cargar con la salida USB que tiene el controlador de carga. ¿Y cuánto tiempo te dura este aparato sin necesidad de volver a cargarlo? Eso yo estoy terminando de probar acá en la escuela robótica. Estamos terminando, esto es un prototipo. Estamos terminando de hacer la impresión 3D. Más adelante voy a comprar todos materiales nuevos para ya fin de año lanzar un producto terminado a la venta.
en qué te ayuda la escuela de robótica y todo lo que haces acá en la escuela para desarrollar las ideas que vos ya tenías en tu cabeza dando vueltas. La escuela de robótica me ayuda mucho, ya que puedo terminar, ya que los proyectos dependen si no quedan muy bien. La escuela de robótica me ayuda a terminarlos, dejarlos lindos, prolijos. Me ayuda también para imprimir la carcasa 3D, ya que eso le da un toque más lindo. Y también, obviamente, con los recursos que tenemos acá y la ayuda de los profesores también, que siempre me ayudan y me dan consejos para poder hacer esto. Del reloj para acá es familia Schwery, Sí. del reloj para allá es familia Schedler. Ustedes verán que de la familia Schedler hay mucho menos que de los Schwery, pero nosotros somos Schwery y tenemos todos los recuerdos Schwery, y con los Schedler compartimos con los Schedler. Lo que ustedes ven son planchas. Mi tío, el hermano de papá, era sastre. Sastre. Sí. Y esto es una plancha que nadie conoce acá. Tiene una piedra adentro. Eso se ponía a calentar arriba de la plancha de la cocina, alzala si querés. Es un poco pesada. Sí, y eso era a propósito para planchar los trajes, los sacos, todo eso para que quede perfecto. Esto hasta hoy se usa. Eso es para hacer los ñoquisitos suizos, que muchos de ustedes habrán comido en la fiesta ahí de los pueblos, Sí, que sí, hace sí. la colectividad suiza. Este es el libro de cocina que era de mi abuela, Schwery, que yo hasta hoy lo uso en alemán viejo, en alemán en letras góticas. todavía. ¿Ustedes leen, entienden? Yo solo leo en alemán. Yo trato de no leer ni un libro en castellano, para mantener tanto el idioma como la escritura. Y gracias a Dios mis padres eran grandes lectores, así que cuando falleció mamá yo traje 1000 libros, habré traído. Bueno, Bien. esto es algo que tampoco se conoce acá. Es un poco cruel lo que les voy a contar. Acá se ponía un poco de azúcar, Sí. acá se ponía agua con jamonosa. Esto por supuesto tenía una tapa. Venían las moscas a comer el azúcar, se volaban para arriba, chocaban contra el vidrio, caían y se ahogaban. O sea, ¿es un matamosca? Un matamosca. Es una atrapamosca. Esto era una de las lámparas. Trajeron 2 latas de este tipo, llenos de caldo Knorr. En esa época en Suiza ya existían los cubitos de caldo. Y en el año 39 trajeron alimentos. La chimenea que trajeron para montar su cocina, trajeron lleno de fideos, de arroz para Aprovecharon el espacio. Trajeron leche, ahí está la chimenea, por ejemplo. Esa trajeron lleno de comestibles. Esto es un molde de sabarín de cobre. Con eso se hacían los pan dulces, los flanes, lo que se les ocurra. Estos son partes, porque todas las mujeres traían sus máquinas de coser. Acá están los elementos que se le ponía a la máquina, las distintas patitas para coser cierre, para coser botones, etcétera, etcétera. Y claro, la abuela era modista de alta costura en Suiza y tenía. Y mi papá siempre mantuvo el contacto con Suiza. Basilea es una ciudad muy famosa por los carnavales más famosos de Suiza y de Europa quizás se hacen en Basilea. Y todos los años le mandaban los amigos, se hacían se llamaba Schnitzelbank, sí, tipo payada, y hacían una insignia todos los años de distinto tipo y los amigos siempre le mandaban. Eso es de cocina, ¿no? No es de cocina, ¿No? Esto es para rizarse el pelo. Eso vos ponías adentro de la cocina leña, calentabas, tenías que probar con un papelito. Si el papelito quedaba marrón, estaba muy caliente y te iba a chamuscar. ¿Y no chamuscaba el cabello? Sí, si le ponías muy caliente, por eso tenías que hacer la prueba. Preguntarles ahí. Así quedamos todas.
Y si no quedaba marroncito el pelo, estaba a punto y te hacías la croquilloli. Acá tenemos los pasaportes, este es del abuelo y ese es de papá, que vinieron en el año 39 a la Argentina. Ese era el primer carnet de conducir de mi papá, que eran libretitas en esa época. Y bueno, y acá tenemos, este era mi papá, miren qué chico hermoso era mi papá. Bueno, después tenemos los abuelos, pero este era el primer ranchito que ellos se hicieron cuando vinieron para poder refugiarse al principio. Después construyeron la otra casa que es esta, que bueno, se modificó después, pero este frente hasta ahora se mantiene, que ustedes después le pueden sacar una foto. Bien. Acá tenemos la cocina vieja nuestra, que esta es la chimenea que les dije que vino lleno de provista. Esa era un cancionero de la abuela del año 1890. 1890. Sí. Letra gótica. Letra gótica, obviamente. Después ¿La abuela acá, cuál sería en la abuela foto? Schwery. la abuela Schwery era esta señora, esta. Sí. ¿Ella fue catequista? No, la abuela de Schedler. modista. La abuela La abuela Schwery Schedler. era la modista. Era la que paraba la olla en esa época porque tenía muchísimo trabajo siempre como modista. Todas las mujeres con poder adquisitivo traían sus telas y la abuela le hacía los vestidos y el tío, que vivía un poquito más acá, le hacía los pantalones a los hombres. Los trajes de novia, a todo el mundo le hacía los trajes de novia. ¿Se iban enterando? Yo me imagino Sí, acá y todo bueno, hacían boca a boca. el pedido. Sí, sí. Y tenía cosas muy novedosas para la época que acá no se conocen. Ella, por ejemplo, tenía un elemento que vos graduabas de arriba a abajo para marcar los ruedos con talco, que tenía una bombita. Vos ponías así, marcabas que el ruedo tenía que estar acá, vos apoyabas, hacías así y te marcabas todo alrededor, entonces te salía perfecto, parejo, impresionante. Esto era un molinito de café. ¿Se puede? A ver, levantamos el... Lógico que café te debo porque no había café en Misiones. O sea, lo Así trajeron. que lo trajeron y quedó de adorno, porque nunca... Dice que tostaba Tostaba, sí, soja también. soja. y hacía café de guau. O sea, Sí. se ingeniaron para Sí, poder no tener quedaba una otra. bebida Y similar. los Schwery tenían escudo, así que nosotros tenemos escudo familiar. El escudo familiar. Algo muy novedoso para ustedes que nunca habrán visto es esto. Que yo cuando lo vi dije, bueno, colocaban la Esto- crema. No, esto es algo que se usaba para los enfermos. Cuando un enfermo está acostado, bueno, le podés dar de tomar en un vaso porque se lo derrama encima. Y sorbitos, la famosa pajita, no existían. Entonces vos le ponías el caldito, la leche, el té, lo que fuera, y chupaban de acá y no se derramaban nada. Lo que ven allá, ese potecito, esa compoterita, esa es del ajuar de mi madre. Lo que queda, esta tacita es una tacita traída por la abuela Schedler de Suiza, que en una Navidad le regaló a Heidi. Y el reloj, este reloj, se compraron los abuelos cuando se casaron, que habrá sido allá por el año 1900 y monedita. Y esto era mi primer prendedor que me regalaron. Los zapatitos. Los zapatitos. Lo que no está acá, que nosotros tenemos, pero ocupa mucho lugar, son la vajilla. Es la vajilla. Tenemos todavía platos hondos, platos playos, fuentes, todo lo que quedó de esa época con lo que nosotros toda la vida comimos. ¿Esto? Les cuento, esto es muy gracioso porque dentro del cancionero de la abuela encontré las recetas del antiguo doctor Civils del año 63. Es el papá de Manu, de Joel, Sí, de sí, sí. Pablo, que estaban en Capiovi. Ajá. Estaban dentro del cancionero de la abuela y estaba mirando la fecha y son del año 63 y del año 64. Es decir, guardaban todo. Bueno, ¿Sí? yo no las tiré. Yo lo conocí todavía. Sí. Así que Y quedaron bueno, ahí.
Todas las fotos que ustedes ven, fueron transcurriendo el tiempo. Esta es una foto de mi única prima por parte de los Chueri. Mi tío, el hermano de papá, era fotógrafo y sastre. Y músico. Y un instrumento que agarraba, menos la guitarra, tocaba. Multifacético. Multifacético. Tal es así que esos escudos que están en el club colgados, El club suizo. esos los hizo todo él. Los pintó él, los diseñó él, todo él. El gallo, la que está en la iglesia, la veleta esa de la iglesia, Sí. esa también hizo él. Original todavía. Original todavía, solo que ahora está negro, pero es de cobre. Originalmente es de cobre. En cuanto a lo que es la labranza y el trabajo acá, el tabaco y que... El tabaco y después más adelante el té, después el tú y después la hierba. Y en una época algo de soja. O sea, fueron aprendiendo y adaptándose a lo que la tierra Sí, producía sí, y sí. fue el sustento, Sí. digamos. Vos tenías 4 o 5 años y tenías que aprender a tejer. No quedaba otra. Sí o sí. Sí o sí. Esto es algo lleno de errores y Es el primer tejido. Es el primer tejido, es el primer trapo rejilla que me hizo hacer la abuela con hilo todavía traída. Exactamente, había todo un mercito con el que aprendíamos a tejer. Así que, no había trapos, había que tejer los trapos para la cocina. Yo tengo varias cosas de papá en la carpintería. Esto es una herramienta muy especial, seguramente, a lo mejor es única en este pueblo. Eso se llama en suizo Falzhobel. Falzhobel. Eso es para hacer rebajes en la madera, en una madera, por ejemplo, para hacer un rebaje en una puerta, en una ventana. Donde va el vidrio, por ejemplo. Donde va el vidrio, se hace el rebaje de vidrio con esta herramienta. Y la verdad que es un arte esto, cómo está construido, porque acá si no lo aflojas acá, no lo podés, eso abre la madera y ahí vos podés regularlo, acá con esto. Vos regulás y acá está la famosa cuña y ahí vos le das más profundidad, menos, que saque más, y tiene varios para hacer más hondo, menos hondo, eso vos le vas corriendo para arriba. Hay un especial que se usaba para hacer barriles, se puede hacer, perfeccionar la curva. Tengo, por ejemplo, el banco de carpintero de papá en la carpintería, que se usan prácticamente todos los días. Nosotros por ahí de joven no le dábamos artículo a estas cosas, pero acá hay historia. El Centro de Atención Primaria de la Salud de Ruiz de Montoya no se ha tomado vacaciones, ha estado trabajando a full. Vinimos aquí para conversar con la directora, la licenciada Mari Fran. El Centro de Atención Primaria de Ruiz de Montoya tuvimos la posibilidad de organizarnos y de no reducir los horarios de atención al público en los meses del verano. Es así que acordamos con el equipo para dividirnos y para poder seguir dando cobertura y para que la comunidad de Ruiz de Montoya continúe con ese servicio de la extensión que se dio a mediados del año 2022. Los horarios siguieron siendo de lunes a viernes, desde las 7 de la mañana hasta las 17 horas, sin cortar al mediodía. Y bueno, y dentro de todas las actividades, porque realmente ameritaba continuar trabajando jornada completa. Aprovechando que estamos aquí en la sala, en el Centro de Atención Primaria de la Salud, y hemos visto que hay algunas mejoras, la pintura, las luces. Sí, en el último trimestre del año 2022 trabajamos en eso, en mejorar las instalaciones, en mejorar las pinturas del edificio para que el paciente y el personal que trabaja acá también se encuentre más ameno, más cómodo,
hacer las reparaciones de todo lo que tenía que ver con los aires acondicionados, que ya venían muchos años de que los aires acondicionados por ahí hacía falta hacer el service. La salita no cuenta con fondos para reparar eso. Aquí, ¿a quién se le hace cargo ese tema de...? Mira, en eso la verdad que tenemos que dividirnos a ver cómo cubrir, con quién contar. El Ministerio de Salud Pública, por intermedio de lo que es nuestra facturación del SUMAR, nos sostiene a gran parte de todo lo que son los costos, pero eso no nos alcanza porque realmente las necesidades de mantenimiento diarios son amplias. Entonces contamos con el aporte de lo que es los fondos de municipalización de la salud, por un lado, y por otro lado tuvimos la gran suerte de que a fines del año pasado se ha conformado un grupo de personas voluntarias acá en Ruiz de Montoya, que es la cooperadora del CAP Centro Ruiz de Montoya, y que con el trabajo de ellos y con la participación de ellos es como que le dio otra impronta, otro movimiento. Aquí estamos caminando, estamos yendo hacia, para ver una de las cuestiones que era importante destacar, porque nos contaba acá la licenciada que cuando se necesitaban lavar ropa, se necesitaban lavar las cortinas, lavar las fundas. Las fundas, los delantales, bueno, no andaba el lavarropa. Sí, bueno, eso sí fue creo que lo más complicado que me tocó cuando comenzamos a trabajar acá en esta gestión, en la reparación de lavarropa, y estábamos ahí, no podíamos resolver hasta que la cooperadora voluntariamente viene y nos ofrece de comprarnos un lavarropa nuevo, y la verdad que fue un antes y un después, porque gracias a ese lavarropa nuevo hoy ese problema no lo tenemos, ya nos olvidamos de que existía ese problema, y sí, estamos contando con un lavarropa nuevito como para el trabajo. Los baños funcionan todos, la pintura está adecuada. Todo los sanitarios se volvieron a reactivar, estaban en funcionalidad todos los sanitarios del centro de atención. Las pinturas, hicimos todo lo que es pintura y reparaciones de las paredes internas, y además todo lo que tenga que ver con las instalaciones eléctricas, porque había muchas debilidades con respecto a los cables que estaban sueltos, a las conexiones que llegaban o no llegaban. ¿Y quién se hace cargo? Es decir, ¿hay personal dedicado a eso? No hay personal dedicado a eso. Todo lo que fue la mano de obra de todo este trabajo lo hizo el personal municipal. Todo lo que tenga que ver con la mano de obra de la pintura, la mano de obra de todas las instalaciones eléctricas, de las reparaciones de las conexiones del cableado de internet, todo lo hizo el recurso municipal. Eso es importante porque trabajar en el Centro de Atención Primaria de la Salud en un ambiente acorde con las necesidades, un ambiente agradable, adecuado, tiene mucho que ver, y si hay coordinación con el municipio, con las autoridades municipales, es fundamental. Las cosas se dan así, y gracias a que se dan así, esa articulación y ese trabajo en conjunto da gusto porque se puede avanzar. Tenemos el espacio de poder planificar y de avanzar gracias al apoyo de la gestión municipal, gracias al apoyo del Ministerio de Salud Pública, que siempre está presente, y bueno, y gracias ahora a este grupo voluntario de personas que también vino a sumarse y a darnos otra impronta en el día a día. También es bueno contar y destacar el tema de la reparación de los móviles de ambulancia. Nosotros tuvimos el año pasado, a mitad de año, una desgracia con un accidente, con un siniestro que se produjo con uno de los móviles, los cuales ese móvil grande estuvo parado prácticamente 2 meses o 3, y bueno, y se retomó eso, se pudo reparar, hacer chapa y pintura, la parte de motor, y ahora llegando diciembre tuvimos que se sentía el calor, y también trasladar al paciente sin un aire acondicionado era un poco no agradable. Y bueno, también nuevamente en diálogo con la gestión municipal nos recomendaron un mecánico que nos hizo la reparación de un aire acondicionado con la bomba y todo, tiene un costo muy elevado. Y bueno, hoy la ambulancia, o sea, entrando al mes de enero, la ambulancia estaba funcionando, su aire acondicionado, los 2 móviles están funcionando en este momento de manera correcta. Ahora reponiendo las cubiertas del móvil, de uno de los móviles que es el móvil chico, y también esa reposición de cubierta también nos está aportando la cooperadora del centro de atención, y los servicios que se van haciendo los hacemos por intermedio del Ministerio de Salud. O sea, siempre estamos ahí en esos espacios y con el aporte de cada uno, pero por sobre todo la gestión municipal que nos resuelve siempre. De alguna forma, si no llegamos a conseguir de otra forma, la municipalidad y el equipo y la gestión municipal a cargo de nuestro intendente, don Víctor Fogel,
las cosas se hacen. Los lazos familiares tienen sus raíces, como este árbol que tenemos de fondo, raíces profundas que nos cuentan la historia del lugar. Este es el patio, es donde ellos se criaron, donde formaron su infancia, donde también la familia se asentó y logró crecer. Vamos a la parte de la familia Schedler, también con varios objetos que ustedes de seguro van a disfrutar. Bueno, mi mamá, como ya lo dijiste, es Marie Schedler, oriunda de Suiza, de San Gallen. Ella vino a la Argentina con sus padres y sus hermanos. Con sus padres es la rubia de trenza, sí. Nuestro abuelo materno, la abuela materna. Y lo que quiero destacar de la abuela materna, que también se llamaba María, ella llegó en el año 37 en septiembre y en diciembre ya organizó la primer Navidad comunitaria en el galpón del señor Fischer, que era un suizo también inmigrante aquí de Navidad la zona. Comunitaria. Qué lindo. Y ella toda la vida, desde ese año 37 hasta la década del 70, fue catequista. Sí. Fue la que inició un poco la evangelización de los chicos en Ruiz de Montoya. Pero al principio iban todos los chicos de la colonia, porque ella vivía en el Sororó, ahí donde viven los Schedler, un poquito más abajo. Ella vivía en el Sororó, entonces todos los domingos convocaba a los niños de la comunidad y además les hacía un puchero, una gallinada, lo que tenía. Como un agasajito. Tenían un lugar para jugar y bañarse. Qué lindo. Sí. Y esta fue una mujer muy trascendente que ha hecho mucha obra solidaria aquí en Ruiz de Montoya. Y estos son mis bisabuelos, los de Suiza. Y mi mamá, y también esta abuela, todos los Schedler, ellos venían de esta casa del Spicher, del Horst. Esta era la casa de ellos. Sí. Este abuelo, Johannes Schedler, él era diseñador de puntillas y tenía una fábrica textil en la parte baja. Y bueno, después se desató toda la problemática de la guerra y también la importación china los obligó a cambiar de rubro. Y fue llamado en el año 1900 y algo, en 1920 lo llamaron de San Pablo para instalar la primera fábrica de brodería en San Pablo. ¿En Brasil? Sí. En el Brasil. Pregunto, ¿las casas antiguas en Suiza se suelen mantener como históricas? Esta. Por eso veo que la foto... Sí, acá está mamá, por ejemplo. Y ahora está así. Vos fuiste hace poco. Esta es mamá. Es decir, esa casa, para la gente que está viendo, esta casa está en pie. Está en Voy a pie. hacer un Todo. comentario. Yo en el año 19, cuando era intendente todavía, Sí. hicimos con el arquitecto Diego Pintaluba todo un trabajo muy bueno y lo fuimos a presentar a Suiza. En aquel entonces el gobernador era Hugo Pasalacqua. Sí. Él nos pagó el pasaje a los dos y nos fuimos a Suiza. Wow. Mamá vivió en esta casa que hoy es monumento histórico. Nació ahí. Nació, claro, en esta casa. Hoy es monumento histórico de esta casa. Como habíamos dicho que el abuelo fue a instalar una fábrica de brodería en San Pablo, estos cubiertos compró la abuela como una artesanía que hacían los presos. Los presos Tallaban eso, los presos y los vendían. El detalle. Eso Solo. también es del 1900. ¿Cuándo? 21, 22. Sí. Sí. Es un Esto es huevo. algo que no se conoce. ¿Para qué sirve esto? Ni idea. Con esto Se las surcía las medias. se ponían las medias y se surcían los talones de las medias.
Esto todas las mujeres suizas, hasta ahora las mujeres suizas todas tenían. Es livianito, bien livianito. Lo que pasa es que antes no existían medias como existen ahora. Había que tejer las medias con 5 agujas con lana. Y cuando se rompía, era un trabajo grande porque era una lana bien finita. Entonces los hombres las usaban con botas y se hacían agujeros en los talones. Y había que remendar. Y entonces había que surcir y se ponía la media para que mantenga la forma y así se surcía la media. Todo también es una canastita sencillita, pero se la regalaron a mamá a los 6 años. Que la conocieron a mamá, ella era una mujer multifacética, ingeniosa, talentosa, pintaba, tocaba música. ¿Esto perteneció a ella? Era su violín, ella lo trajo de Suiza. Ahora lo tiene el nieto Santiago, que es músico. Maya lo mandó a restaurar y bueno, te podés tocar, yo sabía tocar algo. Bueno, no sé, ahora sacar este arco. Sí, no hace falta sacar el arco. No, el arco, en este momento, el arco original es pero el original yo no lo pude desarmar para ponerle otra cerda. Ven que tiene nácar todavía, estas cosas ya no se consiguen hoy en día. Entonces tuvimos que comprar otro arco, como para que Santi lo pueda ejecutar. Estos son cubiertos de la abuela Schedler, que usaba. Yo me estoy corriendo. Las cucharas son de plata. Sí, esto era de la abuela Schedler. Y acá veo algo de como... Eso tejió mamá. En Suiza, en la escuela primaria, se aprende a tejer, todos los puntos, a cocinar, a hacer pan, todo. En el año 31. O sea, ella nació en el 23, calculá. En el año 31 tenía 8 añitos. Bueno, y este es como un anteojo de la época. Ese era el anteojo del abuelo. Y ahí lo tiene puesto, mirá, es muy lindo porque ahí lo tiene puesto. Es el anteojo del abuelo, sí. Esto hizo la abuela Schedler, esta que yo les decía, que era la mujer que dio catequesis y fue tan solidaria en el pueblo. Esta Biblia le regalaron a ella cuando se casó, que tiene la dedicatoria ahí del pastor, acá está todo. Y en esta Biblia, esto es letra original de la abuela, fue deteriorada por supuesto con los años, ella sentaba los nacimientos, los matrimonios, los fallecimientos. Escribía todo, asentaba. Todo. Después la fuimos restaurando y está todo asentado hasta el día de la fecha. Los nacimientos de la familia sería. De la familia, hasta los con amarilla, tuvo tales hijos. El árbol genealógico tiene que estar ahí desde... Pero ese ya se sacó en Suiza, el árbol genealógico de la Gemeinde. Franco es el hijo mayor de Alejandro. Está todo asentado. Cuando nació el 2 de julio del 79. ¿Dónde nació? ¿Sí? ¿Hijo de quién? De Alejandro Sueri y de Damiana Sueri. ¿Sí? En feliz memoria también ahora, Damiana. Sí, que mamá fue asentando hijo por hijo de cada uno. Sí, después sigue Susi Egolf, por ejemplo, que es nuestra prima, ¿sí? Como es parte de la familia Schedler, porque el papá de Susi era primo nuestro, también está asentado, está todo asentado, ¿sí? Cronológicamente. Y de esta manera cerramos esta linda historia familiar con los amigos también Sueri, aquí en Ruiz de Montoya, Sueri Schedler. Como verán, una familia muy ensamblada, que están muy mimetizados también con lo que es las raíces, con su historia, con una riqueza increíble en cuanto a objetos y todo lo que se puede contar, que prácticamente tendríamos para varias notas. De esta manera también los queremos invitar a los televidentes, a las familias de Ruiz de Montoya, tanto
tanto de la zona urbana como de la zona rural, que se acerquen a nosotros para que también podamos, a través de este programa, contar sus historias. Es lindo, nos fortalece y también dejamos un legado para las generaciones futuras. Nuestras raíces y la actualidad es eso, la historia que la contamos con la ayuda de ustedes. Muchísimas gracias y será hasta el próximo programa.